Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a este espacio en el cual compartimos las experiencias de carácter paranormal que le ocurren a diferentes personas en los contextos de su vida cotidiana. El día de hoy queremos compartir algunos relatos cortos sobre las historias que surgen en las obras de construcción. Esos lugares rodeados de misterios en los cuales se cuentan cosas oscuras, las cuales se le han ocurrido a trabajadores de la obra. Y sin más que decir, comenzamos. Mi padre, que fue albañil toda su vida, logró trabajar en la construcción del conocido Estadio Azteca. Él solía contarnos sobre una leyenda urbana que rodea la construcción de este coloso, como muchas de las otras obras en las que son inmensas construcciones de albañilería. Cuenta que durante su construcción varios albañiles desaparecieron repentinamente. El día siguiente ya simplemente no aparecían o no se presentaban. Dice que los arquitectos simplemente decían que seguro eran borrachos y que por eso ya no se presentaban a trabajar. Lo cierto es que se especula que esa práctica fue realizada supuestamente para dar solidez estructural a la obra. Es por eso que entre los rumores que se escuchaban entre los mismos albañiles es que los que ya no se presentaban era porque ya habían sido echados dentro de los colados del relleno de las bases de aquella enorme estructura. Entre los que solía escuchar en esas obras es que algunas ocasiones eran los propios trabajadores los cuales conspiraban para que algún conocido fuera la víctima, asegurándose primero de que no tuvieran a nadie que los extrañara o a alguien que fuera a hacer demasiadas preguntas por esa persona. En un descuido los enviaban a recoger herramientas o a reparar algún detalle menor. Luego vaciaban el material de golpe encima de la persona, quedando este enterrado así bajo toneladas de cemento. Así creían que esa persona protegía el lugar a futuro. Algunos aseguran que solo son especulaciones, sin embargo muchos insisten en que es cierto y que es una práctica que ha existido desde siglos atrás. Mi padre también señala que durante la construcción de este coloso estadio se reportaron numerosas desapariciones de personas en la Ciudad de México. Mi nombre es Odilia. Recuerdo que mi padre, que en paz descanse, trabajó mucho en el área de construcción y solía contarnos que siempre que llegaban las grandes construcciones hacían lo mismo de empalar trabajadores dentro de enormes paredones o áreas donde se necesitaba cubrir con enormes cantidades de cemento. Dice que solían tirar dinero o cosas que llamaran la atención para que cuando alguien se acercara a recogerlas le vaciaban el concreto. Por eso mi papá decía que cuando veía que llegaba gente nueva a trabajar a la obra, se les acercaba y recomendaba que no anduvieran solos, que hicieran equipo con alguien. Una pequeña advertencia de que si lo veían solo, iban a averiguar si tenía familia que lo esperara. De lo contrario, sería el próximo para el ritual. Dice que era muy triste ver cómo madres, esposas o hijos llegaban a la obra a preguntar por sus familiares, pero las respuestas que recibían es que no se habían hecho presentes más en la obra, que no los habían visto, algo difícil de creer que sucede, pero es así. Mi nombre es Edith y puedo decir que todo esto de personas enterradas en las obras de construcción no es algo inventado, es real. Mi abuelo, que en paz descanse, era albañil y él le contó a mi mamá que en una ocasión, igual para una construcción grande, le arrojaron un martillo hasta el fondo de donde iban a echar al colado. Él iba a recogerlo, pero notó algo extraño. Dice que cuando iba a bajar, había bajado otro compañero en su lugar a recoger aquella herramienta, y pensaron que era él quien estaba allí abajo, y echaron el colado encima de aquel hombre, dejándolo enterrado en el cemento, pues dicen que cuando son obras grandes hacen eso para que resista más la obra. No es mito, sino una realidad que hacían para que la obra resistiera más según su creencia.
Actualmente no sé si lo siguen haciendo, pero a mi abuelo eso es lo que le pasó. Mi nombre es Evelyn y puedo decir que este tema es verdad. Recuerdo que mi papá nos contó también algo similar, pues él trabajó en construcción de caminos y puentes. Él vio cuando solían enviar a los albañiles a disque amarrar bien los castillos y les echaban la revoltura. Dice que ante esto él les dijo a los ingenieros que eran 4 en cada castillo, que no fueran pendejos, que los dejaran salir, pero que por eso también lo quisieron agarrar a él y se fue corriendo para ya no volver a regresar. Ante esto da fe que todas esas historias no son inventos de las personas, sino cosas que en realidad suceden por muy aterradores e increíbles que puedan parecer. Mi nombre es Guillermo. Mi papá trabajó en la construcción del Estadio Azteca cuando era soltero y nos platicó que en algunas ocasiones les decían que tenían que meterse y bajar a amarrar con alambre algunas varillas o por alguna herramienta, pero que él nunca quiso hacerlo porque él sabía que estando abajo le iban a echar el cemento y quedaría sepultado. Pues eran esos los rumores de que eso pasaba seguido y era la razón por la que los albañiles desaparecían. Mi nombre es Francis. Puedo decir que todo eso es real. Recuerdo que yo con unos primos, cuando teníamos 9 años, fuimos a pescar al río y estaban en ese tiempo haciendo un puente a las afueras del pueblo. Escuchamos un grito y mucho ruido. Con miedo nos fuimos acercando sin que nos vieran y nos quedamos sorprendidos cuando miramos que en cuanto más cemento le echaban en el trompo a la cimentación, poco a poco se escuchaban sin fuerza los gritos de 2 hombres. Fue algo que no le dijimos a nadie nunca y solo se quedó en nuestros recuerdos, pues al fin, ¿quién nos podría creer aquello? Mi nombre es Germán. Recuerdo que hace algunos años llegaron gente de la provincia y mis padres les rentaban un cuarto de 4x4. Eran puros jovencitos que venían a trabajar de lo que fuera, y pues la verdad no todos tenían familia. Unos lograron conseguir trabajo en constructoras y se fueron a trabajar por un tiempo. Cuando se acercaba Navidad llegaron algunos de ellos de vuelta a aquel cuarto, a los cuales mi padre también se los siguió rentando. Se pusieron a tomar e invitaron a mi papá y a mis primos. En medio de aquella algarabía se pusieron a llorar y a contar que en una construcción en la que estaban, en la que ellos habían laborado por un tiempo, vieron cómo emborrachaban a los más jovencitos y los mandaban a hacer los castillos. Y los dejaron adentro, pero ellos cobraron, por eso ya no fueron al otro día. Dice que un señor lloraba mucho y siempre solía preguntar por aquellos jóvenes, a los cuales ya se les consideraba como desaparecidos. Mi nombre es Pablo. Soy de 1959. Cuando tenía 10 años, mi abuelo me platicaba que en el trabajo que tuvo en la construcción de la carretera Villa Guerrero a Ixtapán de la Sal, y que llegando al punto conocido como Calderón, no podían hacer el puente, que terminaban hoy y al otro día estaba tirado. Recuerdo que en su relato me comentó que el ingeniero que lo hizo fue a hacer un trato con el charro negro, como se le conoce popularmente, y relata que le pidió unas almas para dejarlo hacer el puente, y comentaban que emborrachaban a los trabajadores que no tenían familia, y los sepultaban vivos en el concreto. Por eso mi abuelo y los conocidos que trabajaban en la carretera renunciaron al poco tiempo de enterarse sobre esto. Mi padre de 70 años me contó que hace mucho tiempo conoció a un señor ya muy viejito, muy anciano, el cual le contó que cuando él era joven conducía una camioneta donde levantaban niños y se los llevaban a la presa de Chilatán, en el Edo de Michoacán, que en ese momento estaba en construcción, para echarlos a los cimientos para que la presa no se reventara. Dice mi papá que él hasta se enojaba que porque le decía al señor que él también era culpable
y que este señor solo le contestaba que no, porque nunca levantó a ningún niño, que él solo manejaba, ya sea por verdad o mentira. ¿Quién en su sano juicio andaría contando esas cosas? Mi nombre es Ana. Recuerdo que hace muchos años mi padre, que en paz descanse, tenía un amigo que trabajó en las construcciones del metro y a él le tocó ver muchas cosas, entre ellas que los mismos ingenieros mandaban a los trabajadores a según que fueran a excavar, y cuando ya estaban allí en donde tenían que estar, echaban la mezcla o echaban madera o fierros y pues allí quedaban. Y de allí la construcción se iba para arriba. Aparte de que tenía un pacto con el diablo para que todo le saliera bien. El señor que le platicaba esto a mi papá se salió de trabajar por esa razón. ¿Usted qué opina de estas cortas historias que relatan diferentes personas? Ya sea porque les comentaron sus abuelos, sus padres o algún conocido. ¿Cree que son solo mitos que han surgido a partir de rumores? ¿O cree que hay algo de verdad entre las historias relatadas? Espero su opinión en la caja de los comentarios. Será hasta la próxima. Saludos.